Hola y bienvenidos sean a este nuevo video y al canal si son nuevos por acá. Hoy vamos a hablar de un tipo llamado Aleister Crowley y su leyenda cierta o no de satanista. Eso es lo que vamos a tratar de dilucidar a continuación. Este video va a ser la antesala o el primero de una serie de videos sobre el satanismo. Un tema difícil, que seguramente al igual que con otros temas polémicos que se han tratado en este canal, implicará la censura velada de YouTube y la salida de alguno que otro suscriptor. Pero hay que hacerlo. Esta podredumbre debe ser puesta en evidencia así alguno que otro se sienta ofendido o se le arrugue a uno el corazón al conocer tanta maldad y sufrimiento. Tomé a Crowley para este primer video de la saga. En primer lugar para cumplir una promesa a alguno de mis suscriptores. Y también porque Crowley, según muchos historiadores y opinadores, es quizá el satanista más reconocido de los tiempos modernos. Y es que creo que es muy importante contextualizar el satanismo en estos tiempos modernos, porque la mayoría de las personas creen que eso que llaman satanismo y esos rituales sangrientos son cosa de babilónicos, celtas o aztecas, o de otras culturas del pasado remoto, y que en la actualidad esas prácticas oscuras solo involucran a jóvenes desorientados y drogadictos que sacrifican gatos o perros en su etapa de rebeldía contestataria. Pues no. La cosa es terriblemente actual y horrible, e involucra a lo más granado de la élite mundial, aunque para algunos resulte increíble. Y aquí hablamos de reyes, reinas, condes y otros representantes de la nobleza, especialmente de la nobleza europea. Hablamos de líderes políticos que vemos todos los días en las noticias, de lo más granado del jet set de la música mundial, del cine y la televisión. Hablamos de los multimillonarios y de grandes empresarios y ejecutivos de las más importantes multinacionales del mundo. Hablamos de los más duros de la CIA, el FBI o la milicia norteamericana, en muchos casos quienes las dirigen. Hablamos de la gente más poderosa del mundo. Esa gente hace cosas horribles con total impunidad e invisibilidad, y en esta saga de videos pretendemos exponer algunos. En este primer video nos vamos a centrar entonces en Aleister Crowley, pero le tengo reservado otros capítulos en la saga a personajes como el hoy general Michael Aquino. Si quieren conocer de un tipo realmente malvado y satánico, busquen información sobre este tipo, o del líder de la iglesia de Satán, Anton LaVey, o John Podesta y sus amigos que les gusta la pizza. Y analizaremos casos concretos como el caso Franklin en el seno del Partido Republicano Gringo, o el espeluznante caso de las niñas de Alcázar. Nos vamos a meter con las acusaciones de satanismo que pesan sobre la corona inglesa, la holandesa y otras casas reales europeas. Vamos a hablar del Vaticano y del jesuitismo con sus macabras misas negras. En fin, de verdad es indispensable que tengan absolutamente claro que esto está pasando hoy, y que solo al exponerlo, quizá podremos pararlo algún día. Muchos podrán creer o no creer, están en todo su derecho. Pero ojalá los que no creen, y también los que creen, investiguen un poco sobre este tema, porque la verdad está ahí si uno la busca. Y por más que el tema a veces a uno lo afecte, sí creo que es importante que no metamos la cabeza bajo la tierra como la avestruz, porque esto es importante. Hay gente, especialmente niños, que hoy en día están siendo sacrificados por esto. Primero quisiera especificar que no todo satanista hace cosas abominables o está espiritualmente adscrito al lado oscuro o es seguidor del mal. Hay personas que se autodenominan como satanistas más como una filosofía de vida que como una creencia confesional o religiosa. Y es importante hacer esa salvedad por una razón, y es que algunos principios de lo que llaman satanismo no teísta tiene cosas bastante lógicas. Pero eso lo analizaremos cuando veamos en concreto qué es satanismo en otro video. Entremos a ver este curioso personaje llamado Aleister Crowley. Este tipo nace en el Reino Unido a finales del siglo XIX. Nació en el seno de una fundamentalista religiosa que hacía parte de una comunidad protestante llamada los Hermanos Plymouth, aspecto que le resultaba infinitamente opresor a Crowley y frente al cual desde muy pequeño fue muy rebelde. Crowley fue uno de los ocultistas más reconocidos del siglo pasado, pero además de ocultista era alquimista, escritor, poeta, pintor y mago,
Era un tipo muy inteligente, que se destacaba en su comunidad como un gran ajedrecista. Dicen sus allegados que tenía un agudo y cáustico sentido del humor y una seria adicción a la cocaína y la heroína. Como mago fue un aventajado estudiante de la magia enoquiana y cabalística, que ya trataremos también posteriormente. Tenía como uno de sus héroes a Eliphas Levi, un reconocido ocultista y satanista del siglo XIX, si no estoy mal. También participó en la redacción del libro Enciclopedia de la Historia de las Religiones y de la Ética. Crowley se fue convirtiendo con el tiempo en el ocultista preferido de las élites y del jet set inglés y estadounidense, pero su legado fue mucho más profundo y perturbador que el haber asistido a una que otra orgía de la élite inglesa. Según la historia, Crowley fue el fundador de una especie de doctrina filósofo-religiosa llamada telema, nombre y concepto que tomó de un monje y escritor francés que vivió en el siglo XV, llamado François Rabelais. Telema significa voluntad, en su tradición del griego menos enrevesada. En sus dogmas más fundamentales se enfatiza el individualismo y la singularidad de la voluntad de cada persona, que se expresa en su máxima fundamental: haz tu voluntad, esa será toda tu ley. Aunque este principio fue banalizado y fue tomado como el principal mandamiento del satanismo moderno no teísta, para Crowley y los telemitas modernos, esta ley no debería interpretarse como una licencia para complacer cada capricho pasajero, sino como un mandato divino para descubrir la propia y verdadera voluntad, el propósito verdadero en la vida. La segunda máxima de Telema reza así: amor es la ley, amor bajo voluntad. Igual que la primera, esta máxima también tiene un significado esotérico más profundo que lo evidente, y tiene que ver más con la esencia de alquimista de Crowley. En Telema se entiende el amor como una especie de acto alquímico con el universo. En Telema se le rendía culto a varias deidades, pero las tres más veneradas son Nuit, o diosa del cielo y del espacio infinito, creadora del universo y los astros, a la cual se le representaba como la bóveda del cielo, por lo que en algunos escritos egipcios es denominada como la reina del cielo o también como la madre de los dioses. Ojo con esto, porque tiene bastante similitud a una imagen venerada hoy en día en otra religión. El segundo dios de la trilogía era Adit, que también es una figura egipcia a la que ellos llamaban la serpiente alada de luz. Es la forma caldea del dios egipcio Set. Crowley se refería a Adit como padre de la vida, ya que en unión con Nuit generaron el universo manifestado. No deja de ser curioso que Crowley, al igual que los gnósticos, creía que el creador de esta realidad era un ser relacionado con la oscuridad, con la malevolencia, Set, el dios egipcio de la maldad, señor del caos. Pero siguiendo con la trilogía, el tercer dios reconocido era Ra-Or-Khuit, que es el mismo Horus o el Apolo helénico. Era el señor solar y era venerado como el dios del cielo, de la guerra y de la caza. Se repite de nuevo la constante: el dios del cielo, el rey del cielo, la reina del cielo. En fin, interesante resaltar que en Telema, al igual que en el catolicismo, el hinduismo y otras tantas religiones que se profesan hoy en día, se cree en una trilogía de dioses principales. Y esto, como expliqué en la saga de videos sobre el cristianismo y el catolicismo, no es una casualidad. Esta reiterada creencia en un trío divino obedece a que esos credos en realidad reflejan un saber antiquísimo, que tiene que ver con la astroteología y el culto solar. En la descripción del video y al final del mismo, pondré los links correspondientes para el que quiera profundizar sobre estos temas. Luego de plantear los fundamentos telémicos y de captar la atención de ocultistas y magos, Crowley adquiere una gran relevancia en la orden hermética de la Aurora Dorada o Golden Dawn, sociedad ocultista a la que pertenecía desde 1898. Sin embargo, sería finalmente expulsado de esta orden debido a su ambición por controlarla, razón por la cual, junto con un tipo llamado George Cecil Jones, crearían en 1907 la Astrum Argentum. Esta orden era conocida por sus discípulos como la Silver Star, estrella de plata, o SS, que por supuesto no tenía nada que ver con las SS nazis.
y estaba más enfocada al entendimiento y comprensión de las reglas del universo, empleando lo que Crowley llamó iluminismo científico. Él incluso adoptó la antigua forma inglesa de deletrear la palabra magia, para distinguir la verdadera ciencia de los magos de sus vulgares imitaciones. Y es que Crowley fue fundamentalmente un apasionado mago, pero un mago de verdad, practicante de lo que llaman magia ritual, mediante la cual buscaba contactarse con entidades espirituales superiores presentes en otros planos de existencia. Este interés, transgresor para la época en que vivió, y la práctica ritualista le valieron buena parte de su reputación de mago negro y satanista, aspecto este que desarrollaremos con más profundidad más adelante. El propósito fundamental de la Astrum Argentum era gestionar el poder mágico y la promoción y salvaguarda de sus adeptos en los reinos de Asia, no sé si se pronuncia así, mientras duraba su encarnación. Este poder mágico aumentaba en la medida que se ascendía en los 11 niveles iniciáticos con los que contaba la orden. La otra orden esotérica de importancia por la que pasó Crowley fue la Otto, u Orden Templis Orientis. Se le atribuye equivocadamente su creación a Crowley, cuando en realidad su verdadero fundador fue un tipo llamado Karl Kellner, en el año 1895 en Alemania. Aleister se hizo miembro de la orden en 1910, constituyéndose como jefe de la rama inglesa en 1912. Fue expulsado de la Otto cuando decidió llevar la cabeza de esta a Inglaterra. En la Otto, bajo el influjo de Crowley, se creía que ciertas técnicas como el yoga, el tantra, la magia sexual y artes arcanas como la cábala, la alquimia y el simbolismo mágico facilitaban el acceso al conocimiento oculto. Crowley, por ejemplo, era un consumado practicante de la meditación. La influencia de la masonería en la Otto, como en buena parte de esas sociedades que practicaban la magia, se pueden concluir de los aspectos ceremoniales y de los niveles o grados iniciáticos que tipifican el ascenso del individuo en la orden. Crowley, por demás, era masón grado 33. Famosa es la supuesta invocación y contacto que hiciera Crowley en Egipto con una entidad extradimensional llamada Aiwass en 1904, gracias a un pergamino encontrado en un mercado del Cairo. Se trataba de la estela de un sacerdote egipcio llamado Ankh-af-na-khonsu. Lo pondré ahí en texto en el video porque me es imposible de pronunciar. Y el número de esta pieza era el 666, el temible número de la bestia. Ya haremos un video sobre el mito o verdad que representa este número cabalístico. Sobre Aiwass, Crowley diría: ahora me inclino a creer que Aiwass no es solamente el dios a quien alguna vez se le tuvo como sagrado en Sumeria, sino también mi propio santo ángel guardián. Luego de esta experiencia, Crowley viajaría del Cairo al Reino Unido, concretamente a Escocia, donde alquilaría una casa a las orillas del lago Ness, a la que daría el nombre de Boleskine House, la cual se haría famosa por los rumores de oscuros rituales que, según los pobladores de la región, se realizarían, impregnando el lugar de una pesada malignidad. Según algunos historiadores, Crowley realizaba sus rituales de invocación de espíritus empleando muchas fuentes esotéricas, pero una de las más conocidas era el libro de Abramelín el Mago. Según el decir de algunos reconocidos de la magia cabalística, el libro como tal no es propiamente un grimorio para magia negra. Sin embargo, sí especifica detalladamente cómo invocar demonios. De hecho, hace un extenso listado de espíritus buenos y espíritus malos. Y aunque hace algunas salvedades y advertencias, es claro que esas invocaciones pueden ser empleadas para causarle el mal a otras personas, si ese es el propósito del mago. Es muy valorado en las huestes de la magia ritual cabalística y se considera que tiene, y cito, el sistema de magia más complicado, sofisticado y organizado que jamás se haya producido. En Boleskine House se dice que Crowley invocó a los demonios, que celebró misas negras y que participó en orgías sexuales. Este último aspecto, la práctica sexual desaforada, generó que fuera repudiado por los sobrios y puritanos aldeanos de la región, y posiblemente de ahí fue que se valió la prensa inglesa, concretamente el Sunday Express, para catalogarlo como el hombre más perverso sobre la tierra. Dion Fortune, mote mágico de la señorita Violet Evans, fundadora de la orden mágica conocida como Inner Light, y ocultista
en los círculos esotéricos, describe en los siguientes términos en su magia aplicada el sistema de Crowley. La fórmula sobre la que Crowley trabaja sería considerada adversa y maligna por los ocultistas acostumbrados a la tradición cabalística, ya que usa el número 11 en lugar de 10, como base para la batería de golpes en las ceremonias mágicas. Luego de su paso por Escocia, Crowley fue a parar a la isla de Sicilia en 1920, donde creó en su casa un templo al que llamó la Abadía de Telema, y en donde también funcionaba una escuela de magia a la que denominó Collegium ad Spiritum Sanctum, o Colegio hacia el Espíritu Santo. No deja de ser curiosa la utilización de Crowley, supuestamente el mayor satanista de la historia, del nombre sagrado de uno de los integrantes de la trilogía divina católica. Entonces, y recapitulando un poco, ¿era Crowley un mago negro o un satanista? Pues sin duda Crowley era mago, y sin duda estaba interesado en contactar con entidades no humanas de otras dimensiones o realidades, y tampoco le importaba de a muchos si fueran del lado blanco o del lado oscuro. Para lograr este objetivo, estudió y practicó diferentes técnicas rituales que iban desde la llamada magia cabalística hasta la práctica de la magia sexual. Y siendo tan egocéntrico como se desprende de sus palabras, su práctica de la magia seguramente se orientaba a su propio beneficio, tal y como especifica uno de los elementos que define la magia negra. Pero ¿existe alguna prueba indiscutible de que Crowley hubiese empleado la magia para hacerle daño a otras personas? Más allá de sus propios escritos que lo sugieren, o los rumores al respecto, no pude encontrar una evidencia incontrovertible que respaldara esa hipótesis. Lo que sí es cierto es que existen testimonios suministrados por su núcleo más cercano y por algunos de sus seguidores de que Crowley realizaba rituales con sacrificios sangrientos de animales. Es más, un hecho fortuito y mortal ocurrido en una de estas ceremonias lo corrobora. A mí de por sí me parece bastante oscuro, perverso y si se quiere satánico coger un animalito y sacrificarlo por hacer un ritual. Eso es lo mismo que hacían y han hecho por milenios los adoradores de dioses como Moloch, Baal, Tamuz o el mismo Jehová, a los que les sacrificaban tanto bueyes, cabras y corderos como niños. También creo que buscar conscientemente el contacto con entidades relacionadas con frecuencias de vibración densa y potencialmente malignas, algunas descritas en esos famosos grimorios como demonios, no habla bien de nadie y siembra mucha desconfianza sobre las buenas intenciones de cualquier persona que lo haga. Al respecto, hago la salvedad de que, como lo he mencionado en otros videos, sí creo que esas fuerzas negativas y oscuras son parte de nuestro entorno espiritual y vital. Aunque permanezcan inmanifestadas para la mayoría, no quiere decir que estén ausentes. El punto es que la mayoría de nosotros preferimos que estén lo más alejado posible. Parece ser que ese no era el caso de Crowley. Quizá para algunos ese interés por contactar con energías oscuras no sea suficiente para calificar de satanista o malvado a nadie. Yo pienso diferente, pero es solo una opinión. Para corroborar, investigar y en la medida de lo posible, consultar directamente a la fuente. Eso fue exactamente lo que hice. Y me leí varios libros de Crowley y con especial atención su obra magna, El Libro de la Ley. Más allá de que fueron gocetas que disfrutaba escandalizando a la estricta e hipócrita sociedad de su época, y que él mismo se autodenominara con gran sorna como satanista o la bestia, como se supone que le decía a su mamá, lo que queda claro, o al menos para mí, es que el tipo sí le rendía culto a esos seres oscuros, en particular a un ser al que le adjudicaba el título, y cito, Nuestro Señor la Bestia. También le merecen especiales reverencias la mujer escarlata o Babalón, también referenciada por él como la madre de las abominaciones o la novia del caos. Buena parte de sus rituales e invocaciones estaban dedicados a esta última, aunque el panteón de sus divinidades está lleno de figuras tan tiernamente evocadoras como esta. Otra cosa que insistentemente se encuentra uno cuando estudia la vida de este mago es que en sus rituales no solo se limitaba al sacrificio de animales, sino que era frecuente que incluyera el sacrificio de seres humanos, dentro de los cuales se podrían contar no pocos niños. Siempre pensé que eso tenía algo de verdad, pero me hacían dudar algunos youtubers reconocidos conocedores del ocultismo y de la obra de Crowley, que se burlan tanto de su imagen de satanista
como de los dichos que le atribuían sacrificios de sangre de seres humanos. Incluso tachan de fundamentalistas religiosos e ignorantes a cualquiera que lo sugiera o hable de la agenda satánica de ciertos grupos de poder de la actualidad. Pues bien, señor Nieto, y otros defensores del legado de Crowley, me importa poco cómo pretendan interpretar o edulcorar las palabras escritas por este tipo en sus libros, pero para mí esos escritos no tienen mucho margen de interpretación. Lo primero que hay que decir es que Crowley resalta el valor del sacrificio humano como la mejor o la forma más efectiva para lograr los propósitos fijados por el mago. Hasta ahí no quiere decir que el tipo realice este tipo, porque incluso él hace referencia a magos de la antigüedad cuando cita estas palabras. Incluso sus palabras posteriores en ese mismo párrafo sugieren que considera improcedente emplear sangre de un tercero que no sea la del mago mismo. Pero sigamos, porque en la medida que se avanza en la lectura, la cosa se pone más y más perturbadora, ya que las palabras de Crowley, arremetiendo contra la compasión, que ustedes están leyendo en este momento, son muy parecidas a las pronunciadas por ese oscuro ritual que realizan los seguidores de la secta elitista satánica de los Bohemian Grove. A este ritual, estos oscuros personajes le llaman The Cremation of Care, o cremación de la misericordia, o de la piedad. Crowley, además en sus escritos, constantemente invita a dejar de lado las dudas y los porqués al realizar este tipo de rituales. De hecho, exalta el acto del sacrificio como algo y hasta piadoso para con la víctima. Esto aparece también en su libro Magia en Teoría y Práctica, aunque sí debo dejar claro que en este apartado se refiere específicamente al sacrificio ritual de un animal. También en este libro, Crowley explica por qué es mejor el sacrificio de sangre de un ser vivo frente a otros. Dice él que así lo reconocían la mayoría de los magos de la antigüedad, ya que un ser viviente es una batería de energía que varía en cantidad y calidad según el tamaño y salud del mismo, y de su calidad mental y moral. En la muerte, esta energía es liberada repentinamente, y además de que es captada por los oficiantes, favorece el trabajo espiritual más alto. Quizá para algunos lo anterior también pueda ser especulativo o interpretable, pero lo que aparece en las páginas 15 y 16 del libro de la ley, para mí no deja dudas. En la página 15, numeral 12, Crowley habla literalmente de sacrificar un niño a un ser al que llama Ra-Horku, del cual ya hablé previamente. Este ser, en este libro, demanda que corra sangre en mi nombre. ¿O qué tal esta aseveración en la página 16, numeral 24? La mejor sangre es de la luna mensual, luego la sangre fresca de un niño. Pregunto, ¿esas palabras tienen alguna interpretación o acepción distinta de la obvia? Porque si es así, me gustaría que alguno de los que defienden a Crowley me la explique. Yo no lo creo. Para mí es literal. Aunque en sus escritos Crowley no afirma que haya sacrificado seres humanos de una forma directa, sí menciona que su apodo o lema mágico, Frater Perdurovo, que significa algo así como hermano eterno o perdurable, lo hizo un montón de veces durante 16 años, tal y como aparece sugerido en su libro Magia en Teoría y Práctica. Entonces, y para no extenderme más y siempre dejando la decisión definitiva en cada quien, todo parecería apuntar a que hay algo de verdad en esas reiteradas acusaciones de satanista que le hicieran a Crowley tanto en vida como en el lastre de su leyenda hoy en día. Sumado a lo anterior, aparece quizá la más perturbadora historia sobre Crowley, que sabrá Dios si es cierta o no, pero igual aquí la reseño y que cada quien decida. Esto lo había leído hace muchos años, pero para ese entonces no creía en nada de las cosas de la magia y visualizaba la práctica del satanismo propia de un grupo de payasos culicagados con ganas de mostrarse como chicos malos y con serios problemas de adaptación. Esos son los pelados que nos muestran en la televisión haciendo pentateucos en el suelo, pero hay otros que sí lo hacen en serio y que le ofrecen a esas entidades seres humanos. Esos que son regularmente multimillonarios y pertenecen a la élite son los que nunca saldrán en los medios de desinformación. De hecho, cada vez que ha aparecido una pequeña fisura que podría descubrirlos,
son ocultados rápidamente tanto por los medios como por la misma justicia que actúa como cómplice. Primero le voy a dar un poco de contexto a la historia. Resulta que Crowley era muy amigo de otros personajes igual o más tenebrosos que él mismo. Dentro de sus compadres y compañeros de rituales se contaban tipos como L. Ron Hubbard, creador de la cienciología, al que ya le dedicamos un video que podrán ver en el link que dejo aquí en la descripción, y otro tipo llamado Jack Parsons. Este tipo Parsons fue un importante ingeniero aeroespacial, fundador del Laboratorio de Propulsión a Chorro de Estados Unidos, y fue uno de los impulsores del inicio de la era espacial de ese país. De hecho, la NASA nombró un cráter en el lado oscuro de la Luna con su nombre. Pues resulta que aparentemente Crowley, Hubbard y Parsons, junto con Sarah Northrop y Marjorie Cameron, esposas de los dos últimos, realizaban rituales de magia sexual cuyo objetivo era concebir lo que Crowley llamaba la mujer escarlata o Babalón, de la que ya hablé anteriormente. Una niña de la luna o Moonchild, que según la telema, sería una figura mesiánica para la nueva era, capaz de abrir un portal dimensional para diversos dioses. Se especula, y enfatizo el especula, que en esos rituales se concibió un bebé que más tarde sería bautizado como Hillary Diane Rodham, más conocida hoy en día Hillary Clinton. Lo único que yo sí tengo claro es que Hilarita es un personaje bastante oscuro. En otras versiones de lo mismo, algunos expertos en ocultismo afirman que este trío siniestro efectivamente logró concebir a esta niña de la luna, pero que la esencia espiritual generada de esa concepción fue impregnada en la primera prueba de una bomba nuclear a la que llamaron Trinidad, realizada en Nuevo México por la milicia científica norteamericana el 16 de julio de 1945. De hecho, Parsons describió todo el ritual de Babalón en el llamado Libro 49 o Libro de Babalón, que dijo ser la cuarta parte del Libro de la Ley de Aleister Crowley. Además del ritual a Babalón, se le atribuyen otros oscuros rituales como el referenciado Spirit Cooking, el cual se hizo célebre por sus características dantescas, tal y como salió a la luz en las investigaciones del Pizzagate, que también dejaré el link de mi video sobre el tema en la descripción. Un oscuro personaje llamado Marina Abramovich coquetamente invitaba a John Podesta, ex jefe de campaña de Hilarita, a una de estas fiestecillas. El aspecto de gocetas y escandalizador de Crowley, junto con la seriedad que le imprimía a su trabajo esotérico, le establecieron ya después de muerto como una figura de la contracultura de los 60s y 70s. Reconocidas estrellas de la música, la literatura y el arte en general resultaron embelesadas con su influencia. Estrellas como Jimmy Page, guitarrista de Led Zeppelin, los Beatles, el grupo The Doors y en particular su principal figura Jim Morrison, Ozzy Osbourne del grupo Black Sabbath, David Bowie, Marilyn Manson y figuras de la contracultura hippie como Timothy Leary, el gurú del LSD, entre muchos otros. Ellos incluyeron a Crowley en su arte y le reconocían como poco menos que un héroe. Quizá haya sido Jimmy Page quien más se obsesionó con sus postulados e imagen, hasta el punto que compró Boleskine House, que ya para ese entonces era reconocida como una propiedad maldita y satánica. Page finalmente vendería la casa en 1992. Crowley afirmaba, y muchos de sus seguidores así lo creían, que él era la reencarnación de varios ocultistas famosos. Uno de estos hombres fue Eliphas Levi, quien murió el año en que Aleister nació, y es reconocido por la historia por decodificar la verdadera esencia y apariencia del dios o demonio llamado Baphomet, venerado por templarios y muchos satanistas de hoy. Otro elemento poco conocido es el supuesto parentesco de Crowley con la familia Bush. Dicen que Barbara Pierce Bush, esposa de George H.W. Bush y madre del presidente más tonto y genocida de los Estados Unidos, George W. Bush, fue concebida por un desliz sexual de Pauline Robinson, esposa de Marvin Pierce, madre de Barbara Bush y amante de Aleister Crowley. Eso es lo que dicen las malas lenguas. ¿Quién sabe si todo esto serán puras leyendas o serán historias verdaderas? Para mí hay más de verdad que fantasías de extremistas o fundamentalistas religiosos.
pero la decisión final la tomará cada quien. Lo que sí les quiero contar a algunos es que entre esta gente, lo que llamamos la élite, existen lazos probados de consanguinidad. Podríamos concluir entonces que el señor Aleister Crowley seguramente se ganó bien ganada la fama de mago que coqueteaba con fuerzas y energías oscuras y que estaba dispuesto a transgredir muchos principios y valores que quizá la mayoría de nosotros no osaría retar, y que en sus propios escritos queda más que sugerido su inclinación e importaculismo por hacer rituales de sangre, no solo con animales, sino, muy seguramente, también con seres humanos. Muchas gracias por su atención y espero pronto ir publicando los otros videos de esta saga sobre el satanismo. Hasta ese entonces, espero que tengan una bonita y positiva existencia. Chao. Al suscribirte al canal, activa la opción de Quiero recibir novedades para que vía email recibas las actualizaciones cuando suba un nuevo video. Para hacerlo, ve al botón de suscrito, haz clic en la ruedita dentada del lado derecho y selecciona la opción Quiero recibir novedades. Guarda y listo.